Imagínate por un momento que eres un niño otra vez. Sales de casa con tu mejor amigo, con esa emoción inocente de quien solo quiere disfrutar el día. Todo parece normal, como cualquier otro día. Pero de repente, en un abrir y cerrar de ojos, la realidad cambia. Un movimiento inesperado, un giro aterrador, y lo que parecía una tarde cualquiera se convierte en la peor pesadilla. Así fue la última vez que alguien vio a Micaela. Una niña de solo 9 años que, como cualquier otro niño, nunca imaginó que un simple paseo a la tienda se convertiría en una escena sacada de una película de terror. El miedo se apoderó del lugar. La confusión, los gritos desesperados, el vacío absoluto. Todo ocurrió en cuestión de segundos. No hubo tiempo para reaccionar. No hubo oportunidad para pedir ayuda. Una silueta extraña, un vehículo sospechoso y un rastro de desesperación que marcó para siempre a su familia y a toda la comunidad. ¿Puedes imaginar el horror de una madre que espera el regreso de su hija, solo para recibir una noticia devastadora? La impotencia de saber que alguien la arrebató sin dejar rastro, que la policía buscó por todas partes, pero que el tiempo seguía corriendo y las respuestas nunca llegaban. Las pistas eran confusas. Algunos testigos hablaban de un hombre de aspecto inquietante, otros decían que la niña simplemente desapareció sin que nadie pudiera hacer nada. Los detectives trabajaron sin descanso, revisaron cada rincón, cada testimonio, cada posible sospechoso. Pero el caso se volvió un laberinto sin salida, y entonces los detalles más perturbadores comenzaron a salir a la luz. Cartas extrañas, llamadas inquietantes, una investigación que parecía una montaña rusa de emociones. Cada pista traía consigo una nueva teoría, pero también más preguntas. Lo que ocurrió con Micaela no solo estremeció a la comunidad, sino que dejó un rastro de terror y desolación. Años después, el caso sigue generando escalofríos. No es solo la historia de una desaparición. Es un recordatorio aterrador de que el peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué fue lo que realmente pasó ese día? ¿Quién estuvo detrás de este crimen tan brutal? Y lo más inquietante, ¿es posible que el culpable haya estado siempre más cerca de lo que pensamos? No te pierdas los detalles de este caso que parece sacado de una película de terror. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir la verdad detrás de esta historia que sigue causando escalofríos hasta el día de hoy. Era una tarde cualquiera, un día común que parecía no tener nada fuera de lo normal. El sol brillaba en el cielo, las calles estaban tranquilas y las risas de los niños resonaban en el vecindario. Micaela Gorecht, con apenas 9 años, estaba emocionada. Tenía una pequeña rutina que adoraba, ir a la tienda con su mejor amiga para comprar dulces. Para ellas era una aventura, un momento de diversión sin preocupaciones. Tomaron sus scooters y emprendieron el camino como lo habían hecho muchas veces antes. No había razones para pensar que algo pudiera salir mal. La tienda estaba a solo unas cuadras de distancia, un trayecto corto y familiar. Era un vecindario seguro, uno de esos lugares donde todos se conocían y donde la vida transcurría con tranquilidad. Pero lo que debía ser un simple paseo se convirtió en el inicio de una historia aterradora. Micaela y su amiga entraron en la tienda, eligieron sus dulces favoritas y se dirigieron a la caja. El empleado las vio reír y hablar animadamente mientras pagaban. Parecían 2 niñas felices, disfrutando de un momento sencillo pero especial. Nada parecía fuera de lo normal cuando salieron del local. Pero algo sucedió en esos pocos minutos entre la tienda y el hogar. Algo que cambiaría todo para siempre. De repente, la amiga de Micaela regresó sola. Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y miedo. No podía explicar con claridad qué había pasado. Decía que estaban juntas, que Micaela iba a su lado y que de un momento a otro simplemente ya no estaba. La familia de Micaela sintió una punzada de terror en el pecho. Al principio intentaron calmarse. Quizás se había entretenido con algo en el camino. Tal vez se había encontrado con alguien conocido y se había detenido a hablar. Pero cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba la desesperación. Los vecinos se unieron a la búsqueda. Recorrieron la ruta que las niñas habían tomado. Llamaron su nombre, preguntaron en la tienda, revisaron los alrededores. Pero Micaela parecía haber desaparecido sin dejar rastro. La policía fue notificada de inmediato. Sabían que en estos casos cada minuto era crucial. Se activaron los protocolos, se desplegaron oficiales por la zona y comenzaron los interrogatorios. Las primeras pistas no hicieron más que aumentar la confusión.
El empleado de la tienda confirmó que las niñas habían estado allí y que salieron juntas, pero no recordaba haber visto nada extraño en ese momento. Las cámaras de seguridad se convirtieron en la mayor esperanza. Si algo había sucedido, las grabaciones podrían revelarlo. Pero lo que encontraron fue inquietante. En las imágenes se veía claramente a Micaela y su amiga entrando a la tienda. Se les veía riendo, eligiendo sus dulces, pagando en la caja. Luego salieron del local. Pero después, la imagen de Micaela simplemente desaparecía. Las cámaras exteriores captaron su salida, pero en cuestión de segundos parecía desvanecerse. No había un punto exacto donde se viera qué pasó con ella. En una de las grabaciones, una sombra borrosa aparecía moviéndose en un ángulo extraño, pero la calidad era demasiado baja para identificarla. Entonces comenzaron a surgir las preguntas. Testigos afirmaron haber visto algo inusual ese día. Algunos aseguraban que un vehículo sospechoso estaba estacionado cerca de la tienda. Otros hablaban de un hombre que parecía estar observando a los niños. Pero los detalles eran contradictorios. Algunos decían que el auto era oscuro, otros que era claro. Unos aseguraban que el hombre llevaba una chaqueta, otros que vestía de manera completamente diferente. Las pistas parecían estar ahí, pero eran confusas, inconexas. Mientras tanto, la familia de Micaela vivía una agonía indescriptible. No podían dormir, no podían comer. Solo podían pensar en una cosa. ¿Dónde estaba su hija? El caso sacudió a toda la comunidad. De la noche a la mañana, la tranquilidad del vecindario desapareció. Los padres comenzaron a vigilar a sus hijos con más atención, a no permitir que salieran solos ni siquiera por unos minutos. El miedo se instaló en cada hogar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de teorías. Algunas personas aseguraban que había algo extraño en la desaparición, que quizás alguien cercano sabía más de lo que decía. Pero, entonces, llegó un nuevo giro que dejó a todos helados. Una semana después de la desaparición de Micaela, la policía recibió una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono sonaba distorsionada, difícil de identificar. La persona no dio muchos detalles, pero dijo algo que estremeció a los investigadores. Están buscando en el lugar equivocado. Y luego colgó. Intentaron rastrear la llamada, pero provenía de un teléfono desechable. No había forma de identificar al interlocutor. La frase cambió el rumbo de la investigación. Se amplió el área de búsqueda. Se revisaron lugares que antes no habían sido considerados. Se trajeron perros rastreadores. Se usaron drones. Se interrogó nuevamente a los testigos. Pero las respuestas seguían sin llegar. Cada vez que parecía haber una pista prometedora, terminaba en un callejón sin salida. La familia de Micaela seguía luchando, aferrándose a la esperanza de encontrarla. No se rendían. No dejaban de buscar. Pero el tiempo seguía pasando, y hasta el día de hoy, el caso de Micaela Gorecht sigue siendo un enigma. Las teorías siguen circulando. Algunos creen que fue un caso de alguien que la conocía, otros que fue un acto completamente aleatorio. Pero lo cierto es que hasta ahora no hay una respuesta definitiva. La tarde transcurría con calma en el vecindario, un día como cualquier otro en la vida de Micaela Gorecht. La pequeña, de apenas 9 años, tenía un espíritu aventurero y una alegría contagiosa que iluminaba a todos los que la rodeaban. Sus días estaban llenos de juegos, risas y la inocencia propia de la infancia. Nadie imaginaba que aquella tarde, en cuestión de segundos, su vida cambiaría para siempre. Micaela y su mejor amiga, Katrina, salieron de casa con la misma emoción de siempre. El plan era simple: tomar sus scooters y recorrer las pocas cuadras que las separaban de la tienda de la esquina para comprar algunos dulces. Un paseo rutinario, tan habitual que nadie se preocupó en lo más mínimo. ¿Cuántas veces lo habían hecho antes? Decenas, quizás cientos. Era un barrio seguro, un lugar donde los niños podían jugar sin temor y donde todos se conocían. El sonido de las ruedas deslizándose sobre la acera se mezclaba con sus risas y la suave brisa que movía sus cabellos. La tienda no estaba lejos, apenas a unos minutos de distancia. Entraron juntas, eligieron sus dulces favoritas y se dirigieron a la caja para pagar. El empleado del local las vio bromear y hablar animadamente, sin notar nada fuera de lo común. Pero al salir de la tienda, todo cambió. Katrina recuerda haber estado a su lado. Recuerda ver a Micaela justo allí, caminando con su bolsa de dulces en la mano. Pero en un abrir y cerrar de ojos algo ocurrió. Un instante fugaz, una fracción de segundo que lo alteró todo. Cuando volvió la vista, Micaela ya no estaba. El pánico fue inmediato.
Al principio, Katrina creyó que su amiga estaba jugando, que se había escondido detrás de un poste o se había detenido en alguna parte del camino. Pero al llamar su nombre, el silencio fue la única respuesta. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró a su alrededor, buscando cualquier indicio de hacia dónde podría haber ido Micaila. La tienda seguía abierta, el vecindario seguía igual, pero ella ya no estaba. Katrina corrió de regreso a casa sin aliento, con el corazón latiendo a toda velocidad. Apenas pudo explicar lo que había sucedido. La familia de Micaila entró en estado de shock. Al principio intentaron calmarse. Quizá había tomado otro camino de regreso, quizá alguien la había llamado y estaba entretenida. Pero los minutos pasaban y la sensación de que algo estaba terriblemente mal se hacía más fuerte. Se activó una búsqueda inmediata. La policía llegó al lugar en cuestión de minutos y comenzó a interrogar a los testigos. Se rastreó la tienda, las calles, los patios traseros de las casas cercanas, pero no había rastro de Micaila. Lo que siguió después convirtió la investigación en un caso desconcertante. Las cámaras de seguridad de la tienda, que podrían haber sido clave para entender lo ocurrido, no captaron nada útil. Se podía ver a Micaila saliendo junto a Katrina, pero después de eso, nada. No había ninguna imagen de ella caminando por la acera, ningún indicio de alguien siguiéndola o de un auto sospechoso. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Los testigos que estaban en la zona tampoco ofrecían respuestas claras. Algunos aseguraban haber visto a un hombre extraño merodeando por la tienda minutos antes de que las niñas entraran. Otros decían haber visto un vehículo estacionado de forma sospechosa, pero los detalles eran contradictorios. Una persona describió al sospechoso como un hombre alto, de cabello oscuro y con una chaqueta de cuero. Otra, en cambio, aseguraba que era alguien de complexión delgada, con una gorra y una sudadera clara. Lo mismo ocurrió con el vehículo. Algunos testigos hablaban de una camioneta oscura, mientras que otros decían haber visto un sedán blanco. Cada nueva pista parecía desmoronarse con facilidad. Los detectives intentaron reconstruir los últimos momentos en los que Micaila fue vista. Buscaron en cada rincón del vecindario, interrogaron a cada persona que pudiera haber estado cerca. Pero lo único que encontraron fueron más preguntas sin respuesta. Lo más inquietante de todo era la falta de evidencia física. No había huellas, no había objetos abandonados, no había rastros de lucha. Micaila simplemente se había desvanecido. Mientras tanto, su familia vivía una pesadilla. La madre de Micaila, devastada, no podía entender cómo algo así había ocurrido a plena luz del día, en un lugar donde su hija debía estar segura. Cada noche se repetía la misma pregunta: ¿dónde está? ¿Quién se la llevó? El vecindario entero se unió en la búsqueda. Se organizaron grupos, se distribuyeron volantes con su fotografía, se pidió ayuda en redes sociales. Pero el tiempo seguía avanzando y la incertidumbre se volvía insoportable. Días después, un nuevo giro en el caso dejó a todos en shock. Una llamada anónima llegó a la estación de policía. La voz del otro lado del teléfono era distorsionada, casi irreconocible. Apenas pronunció unas palabras: están perdiendo el tiempo buscando en el lugar equivocado. Y luego el silencio. Intentaron rastrear la llamada, pero resultó imposible. El número estaba registrado bajo una línea desechable, sin posibilidad de identificar al emisor. El mensaje generó una sensación de angustia aún mayor. ¿Qué significaba? ¿Era una pista real o una cruel broma? Los detectives redoblaron sus esfuerzos. Se ampliaron las áreas de búsqueda, se revisaron lugares que antes no habían sido considerados. Pero la verdad seguía fuera de su alcance. Para la familia de Micaila, cada día sin respuestas era una tortura. No podían dormir, no podían comer, solo podían esperar. Con el tiempo las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunas personas creían que el responsable debía ser alguien cercano a la niña, alguien que la conocía lo suficiente como para acercarse sin despertar sospechas. Otros estaban convencidos de que había sido un acto aleatorio, el trabajo de alguien que había estado esperando el momento exacto para actuar. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿quién se llevó a Micaila? El caso continúa siendo un enigma, un misterio que aún no tiene solución. Cada vez que parece haber una nueva pista, esta termina llevándolos a un callejón sin salida. Hoy su historia sigue resonando en la memoria de quienes la conocieron, y el miedo que dejó en el vecindario aún no ha desaparecido del todo. Pero la pregunta sigue sin respuesta. ¿Y tú, después de todo lo que has escuchado, qué crees que pasó realmente ese día? Queremos leer tu opinión en los comentarios. No importa si es una teoría, una duda
o simplemente unas palabras de apoyo para la familia de Micaela. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo casos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. El caso de Micaela Gorecht había comenzado como una tragedia difícil de imaginar, pero conforme avanzaba la investigación se iba tornando más y más oscuro. Mientras la familia y los investigadores luchaban por encontrar respuestas, surgieron sospechosos que añadían un halo de misterio cada vez más inquietante. A medida que se conocían detalles más perturbadores, la angustia se volvía aún más insoportable para todos los involucrados. Uno de los primeros indicios que llamó la atención de la policía fue la extraña aparición de cartas anónimas, enviadas a varias niñas en el vecindario días antes de la desaparición de Micaela. Estas cartas no eran del todo amenazantes, pero tenían algo que inquietaba profundamente. Esas cartas hablaban de secuestros, de cómo las niñas podían desaparecer en cualquier momento sin dejar rastro. ¿Cómo alguien podía saber tanto sobre las inquietudes de los padres y las rutinas de las niñas? Las cartas comenzaban con frases inofensivas, pero poco a poco se volvían cada vez más perturbadoras, como si el autor estuviera adentrándose en las mentes de las pequeñas, intentando generar miedo y ansiedad. Cada una de ellas terminaba con una firma extraña, algo que nadie en el vecindario lograba descifrar: el guardián de la sombra. Los padres al principio pensaron que se trataba de alguna broma de mal gusto, una especie de juego sin sentido. Pero la insistencia de las cartas y el tono sombrío con el que hablaban de situaciones que en apariencia solo un verdadero perturbado podría conocer, hizo que las autoridades comenzaran a tomarlas en serio. En la investigación, uno de los puntos más oscuros era un hombre que se había relacionado con las cartas, un individuo que había sido visto en el vecindario en varias ocasiones. A pesar de que no tenía antecedentes criminales, su comportamiento extraño y sus encuentros con algunas de las niñas del área llamaron la atención. De hecho, se sabía que este hombre había enviado varias cartas a las casas cercanas, pero había una cuestión más desconcertante. Nadie parecía conocerlo de verdad. Nadie sabía su nombre, de dónde venía o qué lo motivaba. A medida que se investigaba más a fondo, se descubrió que este hombre, misteriosamente, desapareció del vecindario poco después de que Micaela se desvaneciera. ¿Una coincidencia? ¿O estaba relacionado con su desaparición? Las autoridades no podían evitar preguntarse si este individuo estaba conectado de alguna forma con el secuestro de Micaela. Sin embargo, a pesar de los intentos de localizarlo, no se encontraron más pistas sobre su paradero. Mientras tanto, el caso de Micaela seguía sin resolverse, pero nuevos sospechosos comenzaban a surgir. Un prisionero que había estado recientemente en una institución cercana a la ciudad también llamó la atención de la policía. Este hombre había intentado engañar a las autoridades, dándoles información errónea sobre su paradero y creando confusión. Cuando se investigó más sobre él, se descubrió que había tenido un historial de comportamientos problemáticos, con intentos de manipulación y engaño en sus intentos de obtener beneficios dentro del sistema penitenciario. Pero lo que hacía que este caso fuera aún más extraño era el vínculo con Micaela. Un miembro de la policía, en un descubrimiento casual, recordó que este hombre había estado cerca del vecindario días antes de la desaparición de la niña. Aunque no había pruebas claras de su involucramiento, los oficiales no pudieron evitar preguntarse si era el tipo de persona que se aprovecharía de una situación tan vulnerable. Lo más escalofriante de todo, sin embargo, ocurrió cuando se descubrió algo más en los efectos personales de Micaela. La pequeña había estado escribiendo, como era habitual en ella, en su diario. Pero en las semanas previas a su desaparición, Micaela había estado escribiendo algo que nadie podría haber anticipado. Un poema extraño, oscuro, que hablaba sobre ser secuestrada. Nadie sabía de dónde había sacado esas ideas o por qué las había plasmado en sus palabras, pero los detectives no podían ignorar las coincidencias. En el poema, Micaela detallaba con asombrosa claridad lo que sucedería si alguien la llevase. Describía cómo sería la sensación de estar fuera de su hogar, cómo se sentiría la ausencia de su madre y el vacío que dejaría su desaparición. Muchos se preguntaban si este poema era simplemente una expresión artística de una niña, con una mente creativa y madura para su edad, o si de alguna manera representaba una premonición. Tal vez algo dentro de ella había captado señales de que algo iba mal. Tal vez, y solo tal vez, el destino había hablado a través de sus palabras. Los expertos no podían evitar hacer la conexión con una idea aterradora. ¿Había Micaela presenciado algo que la había llevado a escribir ese poema como una forma de prepararse mentalmente para lo que venía? ¿Era esta una mera coincidencia? ¿O había algo más detrás de su desaparición?
Cada pista, cada sospechoso, cada detalle parecía agregar más preguntas que respuestas. Los investigadores se sentían como si estuvieran atrapados en una red de incertidumbre, sin poder salir de ella. Mientras tanto, la familia de Micaela, destrozada por la espera, se mantenía esperanzada, pero al mismo tiempo, una sombra de duda y temor comenzaba a instalarse en sus corazones. ¿Realmente conocerían algún día la verdad? ¿Quién estaba detrás de todo esto y por qué Micaela? Las preguntas seguían siendo muchas, pero las respuestas seguían sin llegar. Es imposible no pensar en el contexto de las cartas, del hombre extraño que las enviaba, del prisionero que intentaba manipular a las autoridades y de ese inquietante poema que Micaela había escrito. Todo esto parecía entrelazarse de una manera tan extraña que la sensación de que había algo mucho más oscuro detrás de su desaparición no podía dejar de perseguir a todos los involucrados en el caso. El tiempo pasó, y el caso de Micaela se convirtió en uno de los misterios más aterradores y desconcertantes. El eco de su historia aún resuena en las mentes de aquellos que la vivieron de cerca. La pregunta persiste: ¿quién estuvo detrás de todo esto? ¿Era simplemente una coincidencia que Micaela hubiera escrito ese poema o realmente fue una premonición? ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que las cartas, el prisionero o el poema de Micaela tienen algo que ver con su desaparición? Queremos conocer tu opinión. Deja un comentario y comparte tu perspectiva sobre este caso inquietante. Además, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más casos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. En noviembre de 1988, Micaela Garecht, una niña de 9 años, desapareció de una tienda en Hayward, California. Lo que comenzó como una simple salida con su amiga para comprar dulces se transformó rápidamente en un caso que marcaría a toda una comunidad. Nadie en ese momento podría haber anticipado lo que sucedería en cuestión de minutos, cuando Micaela fue secuestrada frente a los ojos de su amiga. A pesar de las intensas investigaciones y de la difusión del caso por parte de las autoridades locales, la niña desapareció sin dejar rastro, lo que generó angustia y desespero en su familia y en la comunidad. Durante 3 décadas, el caso de Micaela Garecht fue uno de los más desconcertantes y trágicos en la historia de los secuestros en los Estados Unidos. La falta de respuestas y la incapacidad de encontrar pistas concretas sumieron a la familia de Micaela en una tristeza interminable, mientras las preguntas seguían sin respuesta. ¿Qué le ocurrió realmente a Micaela? ¿Quién fue el responsable de arrebatarle la vida a una niña tan inocente? El tiempo pasó, pero el caso no fue olvidado. La investigación continuó sin descanso, pero siempre parecía ir hacia un callejón sin salida. Fue solo mucho después, con el avance de la tecnología y el esfuerzo constante de la policía, que el caso finalmente llegó a una resolución que, aunque trágica, trajo consigo algo de justicia para Micaela. David Misch, un hombre que estaba cumpliendo una condena por asesinato desde 1989, fue identificado como el principal sospechoso del secuestro y asesinato de Micaela. A pesar de que había estado en prisión por otros crímenes durante todos esos años, las autoridades finalmente encontraron la evidencia que vincularía a Misch con la desaparición de Micaela. En 2019, la oficina del fiscal del condado de Alameda, a través de un comunicado oficial, anunció que Misch había sido acusado formalmente por el secuestro y asesinato de Micaela, 32 años después del crimen. El caso, que había estado dormido por tanto tiempo, comenzó a tomar forma. El principal hallazgo que llevó a los investigadores a David Misch fue una huella dactilar encontrada en la scooter de Micaela, la cual había sido dejada fuera del Easy Deposits mercado antes de su secuestro. Esta huella, que inicialmente no fue identificada, fue reexaminada años después con tecnología de huellas dactilares avanzada y finalmente se descubrió que pertenecía a Misch. Las investigaciones también revelaron que Misch estuvo en la zona en el momento del secuestro, lo que confirmó su vinculación con el crimen. Micaela, que había sido vista por última vez cuando se dirigía a comprar golosinas, fue víctima de un secuestro escalofriante. Los testigos presenciales señalaron que vieron a un hombre en un vehículo que, tras estacionarse cerca de las scooters, abordó a Micaela y la obligó a subirse a su auto. La niña desapareció sin dejar rastro, y aunque se hicieron esfuerzos continuos para encontrarla, no se pudo obtener ninguna pista sustancial que permitiera descubrir su paradero. El caso de Micaela se convirtió en un caso de estudio sobre cómo los avances en la ciencia forense, como el análisis de huellas dactilares y las pruebas de ADN, pueden resolver crímenes que habían permanecido sin solución durante muchos años. La tecnología moderna fue la clave para finalmente poner fin a décadas de incertidumbre. Sin embargo, la noticia de la resolución del caso no trajo consuelo inmediato a la familia de Micaela.
Su madre, Sharon Murch, expresó en una declaración emocional que, aunque finalmente se había identificado al secuestrador y asesino de su hija, la realidad de saber lo que realmente sucedió fue aún más dolorosa que la incertidumbre que había vivido durante todos esos años. Está siempre allí, es un gran agujero en el centro de mi vida. Es imposible escapar de esto, comentó Murch, mientras reflexionaba sobre la pérdida de su hija y la devastación que había sufrido durante 3 décadas. Sharon Murch, quien había mantenido viva la memoria de su hija mediante blogs, recordatorios y vigilias, finalmente recibió las respuestas que tanto había temido. Aunque los restos de Micaela nunca fueron encontrados, la verdad detrás de su desaparición finalmente salió a la luz. David Misch, un hombre con un historial delictivo y con condenas previas, se convirtió en el responsable de una tragedia que dejó cicatrices profundas en todos los involucrados. Este caso resalta la importancia de nunca abandonar la búsqueda de justicia, incluso cuando el paso del tiempo parece borrar toda esperanza. La persistencia de la policía, los avances científicos y la incansable lucha de la familia de Micaela fueron los que finalmente trajeron a la luz la verdad. La historia de Micaela, aunque trágica, es un recordatorio de que, aunque algunos crímenes puedan permanecer sin resolver por años, la justicia puede encontrar su camino. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre todo lo que ocurrió en este caso? ¿Qué opinas de la forma en que finalmente se resolvió el misterio del secuestro de Micaela? Déjanos tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos. Nos gustaría saber tu perspectiva y qué opinas de la importancia de la perseverancia en casos como este. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de más casos impactantes y conmovedores como este. Hemos llegado al final de esta increíble historia, una que, aunque aterradora, nos muestra la importancia de la perseverancia, la justicia y la memoria. El caso de Micaela Garecht, una niña que desapareció de manera brutal hace más de 3 décadas, ha sido un testimonio de lucha por respuestas, de incertidumbre y finalmente de alivio para su familia y para todos los que se vieron afectados por su trágico destino. Después de tantos años de dolor, de pistas que no conducían a nada, de hipótesis que surgían y se desvanecían, finalmente hemos llegado a un momento de cierre. Un momento en el que la verdad se revela, aunque con un alto costo emocional. David Misch, un hombre cuyo nombre muchos no habían asociado con el caso, terminó siendo el culpable de un crimen tan devastador que dejó a toda una comunidad sin palabras. Su captura es el resultado de años de investigación, de trabajo, incansable por parte de las autoridades y de la incansable determinación de la madre de Micaela, Sharon Murch, quien nunca dejó de buscar respuestas a pesar del dolor y la incertidumbre. A través de su historia nos damos cuenta de lo importante que es no perder la esperanza, de que la justicia, aunque tarde, siempre puede llegar. Pero este caso también nos deja con muchas preguntas sin respuesta. Nos hace reflexionar sobre los monstruos que existen entre nosotros, sobre cómo el mal puede camuflarse en las formas más inesperadas y sobre cómo el sistema judicial a veces tiene que luchar más de lo esperado para dar con los culpables. La angustia de no saber qué ocurrió, de tener una hija desaparecida y no saber si está viva o muerta, es un dolor indescriptible que lamentablemente muchas familias enfrentan a diario. Micaela Garecht, con su sonrisa brillante y su vida prometedora, fue la víctima de una tragedia que, aunque finalmente ha sido resuelta, nunca podrá devolver la paz que la familia y sus seres queridos merecen. Pero más allá del caso de Micaela, hay muchas otras historias de lucha y perseverancia que siguen sin respuesta. Casos donde la verdad permanece oculta, pero donde siempre hay esperanza de que la justicia al final prevalezca. Este video no solo ha sido una reflexión sobre un caso de secuestro, sino también sobre el impacto que este tipo de tragedias tienen en las familias, en las comunidades y en las personas que siguen creyendo en que todo se puede resolver, aunque lleve décadas. Los casos de personas desaparecidas son más comunes de lo que pensamos, y muchas veces las respuestas son invisibles para nosotros. Sin embargo, cada vez que resolvemos un caso, como el de Micaela, nos acercamos un poco más a entender cómo funciona la justicia en un mundo que a menudo parece estar lleno de caos. Si todo esto te ha dejado pensando, si crees que la historia de Micaela merece ser conocida por más personas, te invito a seguir explorando casos similares, donde la verdad se oculta en las sombras y solo la dedicación y la fuerza de aquellos que no se rinden puede llevarnos a descubrirla. No te puedes perder nuestra playlist especial que reúne más relatos impactantes sobre desapariciones, investigaciones sin resolver y revelaciones sorprendentes. Cada historia está llena de giros inesperados y momentos que te harán cuestionar.
lo que sabías sobre la justicia y los crímenes que sacuden a nuestras comunidades. Haz clic ahora en la playlist y adéntrate en relatos que te dejarán sin aliento. Cada uno de ellos te llevará a una reflexión más profunda sobre cómo la vida de las personas puede cambiar en un instante y cómo, en ocasiones, el mal se oculta detrás de una fachada que parece inofensiva. Es tu oportunidad de conocer historias que te harán ver el mundo de una manera diferente. Historias que no solo hablan de crimen, sino de esperanza, justicia y, sobre todo, de la resiliencia humana. Antes de que te vayas, quiero saber qué piensas sobre todo lo que hemos compartido en este video. Este es un tema muy complejo y me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te ha impactado más de este caso? ¿Cómo crees que el sistema de justicia debería manejar los casos de secuestros y desapariciones? ¿Crees que la tecnología moderna ayudará a resolver más casos como este? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos conmigo y con la comunidad. Tu opinión cuenta y me gustaría saber qué piensas sobre todo esto. Además, si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es importante mantenernos unidos para descubrir más casos, más historias y más verdades que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los rincones más oscuros de nuestra sociedad, desvelando secretos y trayendo luz a historias que, aunque dolorosas, deben ser conocidas para que nunca se repitan.